Is it any wonder I'm in the mood for In the end, what separates a man from a slave? Money? Power? No. A man chooses. A slave obeys. Ok, Andrew Ryan, muy icónico tu discurso y todo, pero ¿qué es lo que estás tratando de decirnos? ¿Acaso todo esto significa que debemos librarnos del yugo capitalista y neoliberal que nos tiene adoctrinados bajo la opresión del ser y que no permite que realicemos nuestra voluntad íntegra? ¡Claro que significa eso! ¡Es hora de recuperar el régimen, hermanos! ¿Acaso eso fue una adagio referencia? BioShock se ha vuelto un juego que hoy en día es considerado de culto y que, debido a aspectos como su gameplay, guión y carga política, lo han lanzado al estrellato de los videojuegos, al punto de que es considerado una obra maestra y con justa razón. El detalle mismo con el que ha sido creado se nos transmite de maneras que exaltan fácilmente al jugador, exceptuando ese final. Dios mío, ese final. Pero no cabe duda que BioShock se volvió un referente tanto en el mundo de los videojuegos, inspirando a obras como Borderlands o Dishonored, o a nivel de guión, haciendo que la carga política podía ser aún más amplia en el mundo del videojuego. Y es que la política, por más que les moleste a algunos, siempre ha sido parte intrínseca de los videojuegos desde que los mismos tienen historia, dando el banderazo de salida a la saga creada por Hideo Kojima, en donde no solo se empezó a dar una carga más importante al guión dentro del videojuego, además se tomaron elementos políticos como base de la propia trama o hasta incluso del propio gameplay. Aunque BioShock logró algo que no logré ver en su momento, y fue la combinación casi inseparable que se tiene de la filosofía y la política con la obra. Y aunque algunos me dirán que es más que obvia toda esa carga, no solo se trata de lo que vemos en la superficie. Sí, Ryan es malo, muy malo, y hundió a Raptor en la miseria. Y sí, Atlas te controló todo el tiempo y no eres libre. Y es que esa es justa la palabra, libertad. De esta misma se desprende toda la carga política y filosófica que se nos expone en el transcurso del juego, ya sea de manera directa con la trama o por medio de la gran Raptor, la cual nos habla a través de sus paredes manchadas con sangre. Por cierto, si no se han dado cuenta, habrá spoilers. Además de que es un juego de hace 14 años, maldita sea, estoy viejo, es importante mencionar aspectos tanto de la trama principal como de las historias paralelas, con lo que son totalmente libres de irse si es que así lo desean. Esperen, ¿he mencionado la palabra libre? La túnica en BioShock se da a conocer durante el inicio del juego, en la propia presentación de Raptor, con un Andrew Ryan promocionando su ciudad como la del hombre libre, y esto no es ninguna casualidad. El sistema estructurado por la propia ciudad nos va dando indicios de ser un lugar sin reglas aparentes, tomada totalmente por un sistema anárquico en el cual cada ciudadano realiza su propia voluntad, aunque en el camino se vaya violentando o asesinando a otras personas. Y es que si nos vamos a la concreta definición de lo que es la anarquía, podemos remitir a una frase escrita por el sociólogo Mikhail Bakunin, bajo un contexto socialista: ni Dios ni amo, no obedeciendo cada uno más que a su propia voluntad. Y a pesar de que a primera vista podemos asociar esta corriente del pensamiento a lo visto en BioShock, el trasfondo de esto va mucho más allá. La mayoría del tiempo nos vemos envueltos en situaciones de lo más diversas y peligrosas. Llegamos a Raptor y lo primero que sabemos es que tenemos un supuesto aliado en Atlas, quien nos dice exactamente las tareas que tenemos que realizar con el fin de llegar con el mandamás de la ciudad submarina. El juego de primeras nos dice que aquel que está tratando de matarnos es aquel que Atlas nos impone como el malo de la película. Ya desde aquí perdemos ese sentido de libertad que nos asegura Raptor y pasamos
pasamos a un segundo plano volviéndonos un simple lacayo a las órdenes del que nos trata como su herramienta. Y esto no solo es una crítica al propio personaje, también al propio jugador, quienes ante una meta impuesta por un personaje cualquiera no nos cuestionamos y solo apuntamos a los que se nos dice apuntar y disparamos a los que se nos pide disparar. Incluso la propia Rapture va evidenciando que su propia libertad no es más que una ilusión creada con un fin de propaganda y cada quien decide cómo comerse esa propaganda. Escuchamos las cintas, encontramos grandes diferencias entre lo que mencionan los altos puestos dentro de Rapture y aquellos que más bien pertenecen a una clase obrera. La mayoría de los que ocupan puestos importantes saben que el sistema instaurado en la ciudad no es más que una fachada, pero aún sabiéndolo reniegan de este hecho, alegando que de otra manera la felicidad de sus habitantes no podría ser posible, aunque no sea más que una felicidad falsa, producto de una libertad falsa. Bueno, de eso y del Adam, que no es más que un paralelismo de... El Adam es el elemento sobre el que gira el sistema instaurado en Rapture, con el que se obtienen mejoras físicas, las cuales ponen como objetivo el complementar a los ciudadanos, pero el abuso de estas mejoras hace que los mismos vayan perdiendo la cordura progresivamente, causando una especie de síndrome de abstinencia que los hace dependientes del Adam y sus mejoras. Andrew Ryan planificó tanto su estructura que él de antemano sabía que este tipo de efectos se suscitarían, y por eso mismo se aprovechó de este elemento, ya que no hay mejor esclavitud que la que nos ponemos nosotros mismos, la dependencia. La podredumbre de Rapture es tal que ni siquiera la propia oposición al régimen de Ryan está libre de pecados. Fontaine se transforma en Atlas no con el fin de ayudar a los que se oponían a Ryan a salir adelante, solo planeaba utilizarlos como meras herramientas para que él se levantara como el nuevo regente en la ciudad. Y es que hasta su propio nombre, Atlas, es en honor al titán de la mitología griega, quien tiene como tarea separar el cielo de la tierra, y por más que el Atlas de BioShock parezca traer el paraíso a Rapture, solo desea separarla del mismo, hundiéndola en una miseria total. Y al final de todo, ¿quién decide si verdaderamente eres libre? Porque como hemos visto, si tu sistema te dice que eres libre, es porque en el fondo eres un engranaje más que lo hace girar. ¿Es acaso entonces el libertario quien te dice que eres libre? Claramente no. Quien alude a tu libertad incluso puede quitarte la misma para el beneficio de su persona. Entonces, ¿quién decide tu libertad? Es aquí donde entra la figura de Jack, el protagonista, quien a lo largo del juego tiene una única decisión entre todas las tareas que nos impone Atlas, y esta es cosechar o no a las Little Sisters. Y por más que parezca solo una mecánica más o una excusa para tener distintos finales, el juego lo lleva más allá. Cuando matamos bajo las indicaciones de Atlas, a fin de cuentas quien termina perjudicado es él, sellando su destino con su muerte al final del juego. Pero es en la única decisión que podemos tomar donde nosotros somos verdaderamente libres, pero esa libertad lleva consigo una responsabilidad que dependerá únicamente de uno mismo y de sus decisiones, lo que nos dará como resultado un destino bueno o malo, pero a fin de cuentas nuestro, ejercido con nuestra propia libertad, haciendo que el que una vez fue esclavo renazca como hombre y al final de todo escoja. Y eso ha sido todo por el video de hoy. Sé que normalmente no suelo hablar de videojuegos, pero realmente es un tema que me apasiona muchísimo y a final de cuentas este canal está hecho para compartir con ustedes lo que a mí me llena. Si te ha gustado este video, me gustaría que me dejaras un like aquí abajito y te suscribieras a esta bonita comunidad en la que estamos las personas más cool del barrio. También me gustaría que me comentaras aquí abajito algún próximo videojuego, serie o anime del que te gustaría que hablase, y yo estaré totalmente encantado de hacerlo. Y sin nada más que decir, más que un sincero gracias, te deseo muy buen día, tarde o noche.